Tardes amigos, estamos aquí haciendo este video pues para que ustedes aprendan cómo hacer churritos de maíz, que aquí en Tantoyuca les llaman rancheritos. Este, Vamos a hacer unos rancheritos, ahorita ya la tina ya está caliente el aceite. Para empezar, bueno, quiero comentarles que antes yo los hacía con este molde que ya está oxidado y todo, me duró 3 años, pero ya no sirve. Yo hice este otro molde que está aquí, pero este ya es mucho mejor, este molde. Este ya es nada más de palanca, de bajarle. Aquí está la tina, ya tengo el aceite caliente, ya está listo, ya nada más voy a hacer la masa. Y para este molde le tengo que poner este que está aquí, este vaya adentro. Aquí yo le meto esta ruedita es de un tamaño de ranchero, se lo meto aquí, luego la masa. Y si quiero un ranchero más delgado, o sea, ahí le voy cambiando como yo quiera, más delgadito, más grueso, lo pongo aquí. Es intercambiable. Entonces ahorita voy a preparar la masa. Es maseca, es 1 kilo de maseca. Es 1 kilo maseca. Entonces le voy a decir los ingredientes rápido porque ya el aceite está caliente. Entonces aquí voy a vaciar la maseca y le voy a poner por cada kilo de maseca, 1 cucharada de sal, como esta, miren, así. Y yo también le pongo, este es un colorante artificial para comida, para que el color quede uniforme. Este es amarillo huevo, que quede amarillito, o sea, no le pongo mucho, poquito, así. Y ya a partir de ahí, que ya le puso los ingredientes, nada más es sal y el colorante y la harina, le voy a poner agua. Aquí en el garrafón, aquí tenemos el agua. No tiene que quedar ni muy aguado, ni muy pesado, ni muy duro, porque si queda muy aguado, pues se despedaza ya en la, en la tina. Y ahí le voy midiendo. Y échenle agua de poco a poco para que no se les vaya a pasar. Por ejemplo aquí, y luego aquí hay que amasarlo. Eso es muy sencillo, es muy sencillo. Es agua, es la harina, la sal, el colorante y el agua. Eso es todo, no lleva más. Es muy sencillo. De este kilo de maseca sale 1 kilo 150 gramos de rancheritos ya listos. Es lo que sale. 1 kilo 150 gramos de rancheritos. Aquí si quieren acercar para que vea cómo quedó el amarillo, del amarillo que yo le eché aquí en la masa. Aquí miren, así queda el color. Se puede hacer de muchos colores, o sea, rojo, verde, amarillo, azul. Entonces, aquí está un poco durita, le voy a echar una poquitita de agua, poquita. Porque si se pasa, queda muy aguado y ya valió. De aquí, para no llenar mucho el molde, voy a hacer 2. Pero ahorita nada más para la demostración voy a hacer 1 y cómo queda y todo. Se siente duro todavía. Le voy a echar poquitita. Así con la mano. Así. Voy a quitar el agua porque luego se tira. Aquí parece que ya quedó. Porque ayer hice y se me pasó un poquito el agua y luego se iba, se despedazó un poquito, pero ahorita no. Ahorita quedó bien. Esto es muy sencillo, lo puede vender en los mercados. Ahorita les voy a decir también cómo, este es ranchero natural. También se puede hacer sabor piquín, sabor limón, sabor queso, jalapeño, de todo tipo. Pero hay que comprar el saborizante nada más, se pide. Aquí ya quedó.
Ahorita hay que echarlo al molde. El molde que les dije. Así. Ahorita no le voy a echar mucho, le voy a echar la mitad de la masa para que vean cómo. También, bueno, esto de la masada y eso no es problema. El problema es que hay que saber que quede bien tostado, porque si se les pasa, se quema, ¿eh? Con tantito que se descuide, con el celular o algo, se quema. Y ahí está la base, el tostado, esa es la base, porque si no, no. Yo cuando empecé, se ponían negros, duros, les faltaba sal y todo eso. Y pues ahorita ya aprendí, ahorita ya es de volada. Pues se tienen que lavar las manos porque se queda muy... Aquí esto. Bueno, ya ahorita ya tengo listo el molde. Allá está. Ahorita van a ver cómo va a caer y cómo voy a freír. Bueno, este se pone aquí. Si quiere acercarse aquí más, cuenta para que vean aquí. Aquí cerca para que vea cómo cae. Hay que estarle atizando también. Yo lo hago con leña porque es más barato. Bueno, aquí en Tantoyuca la leña es más barata. Más barata que el gas. Entonces, bueno, otra cosa también antes de que se me pase. Cuando ya tienen el aceite caliente, para checar que ya está en su punto, agarran una bolita de masa. Si la bolita de masa, cuando la echa, sube rápido, quiere decir que ya está muy caliente el aceite. Pero si tarda mucho, quiere decir que no. Porque si le echan la masa y no está bien caliente, el churrito queda muy delgadito. O sea, no esponja, tiene que esponjar. Aquí subió, pero ahorita le voy a atizar un poco más. Como le digo, si el aceite no está muy caliente, va a tardar mucho en freírse, y aparte el ranchero no es esponja, queda muy delgadito. Entonces aquí le voy a mover aquí para que caliente más, y van a ver cómo más rápido va a freír, porque le digo, si el aceite no está caliente, tarda mucho en freírse, y el rancherito queda no esponja, tiene que esponjar. Voy a esperar tantito para que caliente más, porque ahí está. Le voy a echar más leña. Ahí. Bueno, ahorita le voy a echar más. Bueno, aquí ya está. Entonces ya le eché la masa ahí al molde, y ya entonces le hago así a la medida, y le corto. Si lo puede enfocar aquí en el centro, en la tina, para que vean cómo queda. Así, y le corto. Le hago así. Así. Y le hago otra vez, y le corto. Así. Le hago otra vez, y se corta. Y así se va hasta que se salga todo. Así. Así. Ahí va, ahí va. Así se corta. Es lo bueno del molde, que ya no batallo, porque antes me lo ponía en el pecho y ya a través de los años me dolía mucho el pecho. Y con este no hay problema. Así, mire. Ya se acabó. Aquí ya nada más es cuestión de estarle moviendo para que se dore. Cuidado con él. Aquí ya depende de que... Tampoco conviene que esté muy fuerte el aceite. Porque si está muy fuerte el aceite, no se va a dorar. Se va a pasar, se dora, se pone feo. Se chamusca. Tiene que estar no demasiado caliente. No muy caliente. O sea, con las pruebas que les hice, con eso, aquí, luego se ve que el aceite sí está caliente, porque no está aguado el ranchero. Está bien. Yo aquí lo estoy sintiendo durito ya, miren. Aquí se siente duro ya.
Entonces, ahorita ya, pues es todo, o sea, ahorita nomás que esté listo, ya. Y luego, pues, el otro detalle es lo del aceite, lo pueden poner a escurrir en una bolsa o con papel estraza, pero aquí ya es todo el proceso, y así son todos los rancheros. Aquí le voy a echar más leña para que sea más rápido. Por aquí tengo unas tablitas como estas. Tiene que tener un colador como este. Yo tengo este colador y este para moverle. Y este para separarlos, porque ves queda pegado y con este le hago así. Le doy vuelta y le giro así y ya se separan. Ahorita todavía no. Ahí va muy bien, va muy bien. Y lleva aquí bastante aceite. No puede, o sea, el aceite también es importante. No puede ser bajitito así, porque el aceite, el ranchero pesa. Tiene que ser una cantidad bastante buena. Lo pueden hacer ustedes en su casa, en la estufa también. Los moldes los venden en cualquier mercado para hacer churritos. Ahí va, ahí va. Ahorita queda en 10 minutos, ya está, 15 minutos. Hay que estarle moviendo. Si lo dejan sin mover, se quema. Tiene que tener movimiento, así. Yo esto lo he aprendido, nadie me enseñó, yo investigando, ya tengo como 10 años haciendo rancheritos, platanitos, cacahuates, chicharrones, lagrimitas, habas, garbanzo. Y si ustedes tienen algún comentario de qué botana quieren saber, pues no sé, investigo y les digo cómo, ¿no? Tengo un pequeño negocio de botanas y pues con eso me gano algo para seguir haciendo videos, salir, pagar la gasolina de mi carro y pues ahorita el canal no me da nada. Yo estoy gastando de mi dinero y de lo que gano de mis botanas. Y con el tiempo a lo mejor pues ya pues me apoyan con el canal con algo. Al final de este video, si el video les gustó, les pido que se suscriban a mi canal que se llama Canal Tene, que ese es mi canal. Pues espero que, que se suscriban a mi canal y poder tener muchos suscriptores y muchas vistas. Como les digo, si les gusta mi video, se suscriben e inviten a sus amigos, familiares. Yo estoy aquí en Tantoyuca y yo he hecho muchos videos, pero no había salido ningún video hasta hoy. Voy a hacer otro de cómo fabricar platanito tostado dulce y platanito tostado salado, que también lo hago. En esa máquina que se ve ahí, ahí es donde yo hago el plátano. Es una máquina eléctrica, pero esa sí hace mucho plátano. En una hora rebano 100 kilos. Pero ese es en otro video que voy a enseñarles cómo hacer plátano tostado dulce y salado. Y también se puede hacer en chila, también se puede hacer enchilado. El ranchero también se le pueden poner muchos sabores, como les dije. Aquí es esto, nada más de estarle moviendo, porque si no le mueven se quema. Y hay que estarle atizando allá a la leña. Aquí ya lo voy a dejar tantito así. Ya no tarda mucho para ver cómo está la lumbre. No, está bien, la lumbre está bien. Porque si le meto más, se quema. Si le meto más, se quema. Ya no falta mucho. Y estos son videos, digo que sirven mucho para gente que quiera. Así aprendí yo de muchos videos en YouTube que hacen churritos. Ahí lo aprendí todo, en YouTube, en los canales de los que hacen y venden máquinas y todo eso. Entonces, pues es una forma de ayudarnos y que el que sabe le enseñe a otros, ¿verdad? Porque hay que enseñar. Y ojalá les guste el video. Y aquí estamos en Tantoyuca. Y manden sus comentarios. Y si quieren que mande saludos a algún familiar, a alguien, también díganme en los comentarios y le mando saludos a través
lo de los videos que vaya a hacer después. Ya casi. A veces me descuido tantito. Bueno, antes me descuidaba y se queman, los tengo que tirar. Porque sabe a quemado. Están quedando muy bonitos, como me quedan. Ayer hice 4 kilos. En un día puedes hacer como 12 kilos. Como 12 kilos, fácil. Se gana bien, o sea, le ganas bien. Tienes que tener vendedores o salir tú a vender. Ahí está, ¿para qué le subo? Está bien. Mañana, no sé, mañana si hay plátano, pues voy a ofrecer el video de los plátanos, porque hoy fui a buscar plátano. Es plátano macho, verdión, no maduro, maduro, no, verdión para el tostado dulce, pero hoy no hubo. Y a ver si mañana hay. Ya casi, ya casi. Ahí luego se ve cuando ya está, las burbujitas que salen de ahí ya casi no hay y es cuando ya está tostado, porque ahorita están muchas burbujitas del agua y eso quiere decir que no. Y el color, o sea, viendo el color también del ranchero se da cuenta si ya está. O saca uno y lo pruebas y ya está tostado. Y entre más bajo, ahorita como está aquí, sale más dorado. O sea, entre menos fuego, ahorita que ya está casi cocido, entre más fuego lento, sale más doradito y mejor y no se quema. Como que, mire, así está ya está, ya le falta poco, mire. Y entre más aceite puede estar el aceite, más lumbre, pero aquí le falta un poco de aceite, por eso no le puedo echar más lumbre. Y si tienen alguna otra pregunta de los rancheros y que cómo hacer, todo eso, cualquier pregunta acerca de cómo hacer rancheritos, manden los comentarios, yo les contesto y les resuelvo todas las dudas que tengan acerca de los rancheros. En cuanto a precios, tamaños, cómo pueden vender y todo eso. Ahí está bien, ahí está bien.
Y ya va cambiando de color, luego se ve. Está más amarillo, ahora. Cuando ya haya pocas burbujitas, quiere decir que ya está tostado. Porque eso es agua, esas burbujas es agua. Tiene que quedar bien, bien, bien. Y ya casi. Ya, ya está. Ya está. Mire. Ay. Ya, me quedó. Entonces ahorita le voy a mostrar. Mire, así quedó el rancherito. Ese es el ranchero que quedó muy tostadito, barato, recién hecho. Y pues es lo que quería enseñarles en este video. Mi nombre es Mario del Ángel Ramírez y mi canal se llama Canal Tenec. Espero que si les gustó el video se suscriban y inviten a otras personas para que sea más grande y hacer más videos de botanas, de artesanías, de todo lo que he mostrado. Muchísimas gracias. Adiós.